Bienvenidos amigos de Infobae América, estamos en una nueva emisión de América Directo. Hoy para tratar un tema realmente riquísimo, el boom de la gastronomía peruana. Ceviche, causa, rocoto, cuy, pollo a las brasas, bueno, así podríamos seguir enumerando los manjares, digamos, de esta cocina. A ver, en Perú se cultivan más de 3.000 tipos de variedades de papa, que es un ingrediente fundamental en sus comidas, y mensualmente en todo el mundo se hacen más de 1 millón de búsquedas en internet sobre el tema de la cocina peruana. Hoy estamos con el chef peruano Rafael Piqueras, uno de los más reconocidos de Perú. Se formó en Le Cordon Bleu de París, de Perú, perdón. Tiene un máster en el Italian Culinary Institute of Foreigners. Bueno, tuvo mucha experiencia, hizo pasantías en el exterior, en restaurantes prestigiosos y muy premiados. Y actualmente está a cargo de la cocina del Western Lima Hotel and Convention Center. Bueno, Rafael, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, creo que una de las primeras cuestiones, digamos, que nos interesan es si la comida peruana y la cocina peruana fue siempre tan rica, ¿por qué en los últimos años se hubo un boom, digamos, latinoamericano y mundial con la cocina peruana? Bueno, creo que eso parte de que se ha comenzado a salir a cocinar afuera. Eh, digamos, hay una generación de cocineros la cual nos hemos formado también en otros países, hemos aprendido nuevas técnicas, pero digamos, en los últimos 10 años la cocina peruana se ha dado a conocer. Mucha gente más, ahora mucha gente visita Perú. El apoyo del gobierno en estos festivales ha sido crucial a través de PromPerú. Yo me acuerdo que el primer festival que hice fue hace más de 10 años, y hicimos un festival y en ese momento la cocina peruana, como dices tú, es rica y todo, pero no se conocía, ¿no? Y no conseguías los ingredientes en el destino donde estabas. Por ejemplo, en España, que ahora la cocina peruana es muy reconocida, hemos estado en Madrid Fusión y todo eso. eh, Ahora, en esa época no sabían que era más que, o sea, una ají de gallina. Ahora se conoce mucho, hay muchos restaurantes y lo que está pasando es que cada vez se abren más restaurantes de cocina peruana, y no solo dirigidos a peruanos, sino al país donde están, ¿no? Claro. Y, a ver, si otra cuestión, digamos, que me parece interesante es si se te ocurre, digamos, de lo que has, de tu experiencia, lo que has estudiado y demás, si hay algún motivo histórico, social, lo que fuere que explique que sea tan rica, tan variada la cocina peruana. Mira, definitivamente la cocina peruana tiene un valor importante a través de, somos todos en Perú una mezcla, ¿no? Es un país mestizo, es un país donde la influencia de otras culturas o sea, por ejemplo, la influencia japonesa ha sido trascendental, la influencia negra, la influencia china, italiana, y además de todo eso, eh, yo llamo un poco que hay platos que son producto del ingenio del cocinero. Por ejemplo, hay platos muy sencillos que llevan 4 o 5 ingredientes y que son fantásticos, ¿no? No sé si probaste el caucao de pollo cuando estuviste por Perú. O sea, es básicamente o de pollo o de tripa, mondongo, le llamamos nosotros. Son 5 ingredientes. Entonces tú cuando los analizas dices, ¿y de dónde nace esto? Y para mí es ingenio de un cocinero y de muy buenos productos. O sea, productos únicos en el mundo y que al final se han dado a conocer y que otros cocineros a la vez los están usando. Esto no pasaba hace 10 años, ¿no? Bueno, vos recién mencionabas el caso de la cocina, de las muchas, digamos, culturas que están presentes en Perú. Y se ha desarrollado mucho también, ¿no? El hecho de la cocina fusión, ¿no? Con la comida japonesa, con la comida china. ¿Cómo es un poco esa experiencia? Porque influye mucho tanto en las preparaciones. O sea, no hay casa en Perú que no tenga un pomo de salsa de soja. O sea, no existe. Todos hacen el lomo saltado que lleva soja. Por ejemplo, tienes influencias en platos muy tradicionales que nacen de otros países. Al final, eh, por ejemplo, en mi casa, te cuento algo en mi casa. Yo comía de niño platos que al final son una interpretación de otra cocina, ¿no? Entonces, a veces dices, por ejemplo, a ver, no sé, a ver qué se me viene, había pasta,
pero esa pasta era manera, cuando yo he estado trabajando en Italia, veía, esto viene de acá. Y no hay peruano, o sea, de cualquier, y qué es lo que yo comparo con otras cocinas del mundo, ¿no? Si cuando tuve la suerte de estar por Europa y trabajando y viviendo por allá, yo creo que lo que diferencia a las cocinas es básicamente la estructura, ¿no? Lo que tú dices, ¿por qué es tan buena, era tan buena, siempre ha sido buena la cocina peruana y recién se conoce? ¿Por qué? Porque la estructura, como en las grandes cocinas, tiene que ser sólida. Entonces, ¿qué vemos? Que cualquier persona en Perú, en un mercado, puede comer un buen ceviche. Entonces, tú no, a ninguna persona le haces decir, le vas a dar un buen ceviche. ¿Qué pasa en Italia? Todo el mundo tiene acceso a comer, por ejemplo, algo muy sencillo, un pedazo de queso parmesano, un prosciutto, o una pasta, o un risotto. No es nada, digamos, algo que no sea accesible. En Perú pasa lo mismo. Entonces, yo me acuerdo que estaba grabando una vez un programa en la de televisión en la calle y estábamos haciendo la influencia española en la cocina peruana. Entonces se nos ocurrió hacer el cordero, ¿no? Y una especie de carapulque, que es la papa seca, a manera de risotto. Les pasa un niño y dice, ¿qué están haciendo? Un niño de la calle, ¿no? Entonces, entonces le decimos, sí, estamos haciendo un cordero con una carapulcra, no sé qué. ¿Carapulcra? ¿No dice así? Dice, la carapulcra no va con cordero, va con cerdo. Y nos corrigió, y tenía razón. Entonces nos quedamos en silencio, obviamente, ¿no? Entonces, creo que con ese mensaje te describe un poco que además todos participan. En Perú está pasando algo que todos tienen un cocinero dentro. Y eso creo que se siente, ¿no? Entonces, y es algo que al final nos ha unido, ¿no? O sea, el Perú, ahorita algo que nos da mucho orgullo es el tema de la gastronomía y muchas cosas que están pasando actualmente en el Perú, ¿no? Al Perú le está yendo muy bien y eso es algo que a todos nos hace sentir bien. Bueno, vos recién mencionabas el tema de cómo se comporta la persona común, ¿no? Que no se dedica a la cocina con el tema de la cocina. Y algo que yo sí me pregunté es, bueno, ¿hasta qué punto los peruanos, ¿no? En este caso, son conscientes de lo buena que es su cocina? Porque uno muchas veces naturaliza, digamos, las cuestiones que son cotidianas. Pero hay muchos países en los que no se come ni de casualidad, también con Perú. O sea, ¿hasta qué punto son conscientes, digamos, de eso? ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal? No, no, para bien, digo, si Ah, se dan ya. cuenta, si están orgullosos, digamos, de lo bien que se No, come, sí, digamos, en su sí, país. sí. No, todos están muy orgullosos, muy orgullosos. Lo que pasa es que no hay que perder la brújula, como se dice. No hay que solo encerrarnos en la cocina peruana. Eso también es un problema, porque dejan de existir restaurantes con otras tendencias. Entonces, otras cocinas, por no decir otra cosa. Entonces, no solamente se debe hacer un tipo de cocina o una manera de cocina. Tenemos que tener otras. Entonces, pero es como España hace 10 años. Yo lo comparo así. Básicamente eso. España hace 10 años, ese boom gastronómico pasa en Perú. Entonces, el peruano está muy orgulloso. Es más, o sea, no sabes la cantidad de gente que cocina. O sea, ahora decidir estudiar cocina o sea, la cantidad de escuelas de cocinas que hay, la cantidad de gente que quiere estudiar cocina es impresionante. O sea, ya no entran en las escuelas y abren escuelas cada día, ¿no? Entonces, yo creo que se va a formar cada vez más gente, la gente va a salir al exterior, porque yo creo que sí es importante que salgan a ver otras cocinas, y aportar mucho a las suyas, ¿no? Porque al final no depende, nosotros somos una generación, evidentemente hay generaciones anteriores que han aportado muchísimo, pero claro, antes no se les entrevistaba, como me estás entrevistando tú. O sea, antes los medios no llegaban a un cocinero. Ahora sí, eso también es parte del boom. O sea, eso hay que admitirlo. Y todos hemos puesto y también lo que pasa en Perú es que todos los cocineros tenemos un reto en común. Al final el éxito de o sea, buscamos que todos tengan éxito. Al final parece que tú miras, no seas mentiroso, estás mintiendo, ¿no? Al final uno por ahí no quiere, pero en verdad sí. O sea, el que vaya a un festival, que yo esté acá en Argentina haciendo algo, no crea, no hay eso, hay una unión por eso y te vuelvo a repetir, por ejemplo, siempre hay estos eventos donde participa, el gobierno siempre ha fomentado el tema de la gastronomía, ¿no? Claro. Bueno, tú recién mencionabas el miedo, digamos, o el temor a que se abandone, digamos, otras cocinas por encerrarse mucho en la cocina peruana. ¿Eso lo planteas porque ves que algo de eso está pasando, digamos, o es más una preocupación a futuro? Sí, puede estar pasando un poco. Lo que pasa es que un chico está en una escuela, por ejemplo, y solamente ve que la cocina peruana o mezclar,
el ají tal con el maracuyá, wow, he creado un plato, digamos que distorsiona un poco, ¿no? Entonces, es como cualquier cosa, ¿no? Si te cierras solamente en algo, digamos, no ves más allá. Entonces, yo creo que sí tienes que, si te enseñan estando, es como, por ejemplo, yo quiero aprender cocina francesa, me la tienen que enseñar en francés. Si quiero aprender cocina italiano, en italiano. Si quiero japonés, un japonés. Si quiero peruana, un peruano. Y así es. Entonces, en mi opinión, ¿no? Este, al final, si interpretas y crees que porque has mezclado el maracuyá con el rocoto has hecho una gran invención, bueno, eso no ayuda, ¿no? Entonces los chicos tienen que salir y sentir que hay mucho por aprender y en esto no dejas de aprender nunca, ¿no? Es así, es parte y es lo bonito de esta profesión. Claro, y bueno, ¿cómo es el tema, digamos, de la relación con la cocina, digamos, de los hombres, las mujeres, los niños? Porque digo, durante muchos años en muchos países se pensó, digamos, a la cocina como algo de las mujeres. ¿Esto en Perú también era así y estuvo cambiando en los últimos años? ¿O en Perú siempre hubo una tendencia, digamos, a que los hombres, los niños, todos, digamos, se involucren con la cocina? No, sí, eso ha pasado. Por ejemplo, hay casos, tengo amigos que hay algunos que han estudiado escondidas, ¿no? Y se los mandaron a estudiar derecho y estudiaban cocina escondidas, ¿no? Otros que han abandonado sus carreras a la mitad y cuando les decían a sus papás, era como que, así, te lo digo así, o sea, has decidido estudiar ballet, ¿no? O sea, en Perú hay mucho ese machismo, ¿no? Que ha ido desapareciendo, ¿no? Pero también hay otra parte que está pasando, que por ejemplo, los chicos que estudian, los padres también dicen, ok, este, comparan a los chicos con otros cocineros y dicen, tiene que irte de esa manera, pero, y les exigen y a veces dejan la carrera, ¿no? Pero no, en mi caso, yo nunca tuve problema porque en la casa de mi bisabuela había un cocinero y era la persona más respetada de la cocina. Pobre de ti que comieras algo cuando él no había terminado de cocinar. Pobre de ti que agarraras una galleta de su pomo de galletas que él hacía. Tenías que pedirle permiso, tenía su propia cocina donde nadie tocaba nada sin su permiso. Entonces, para mí nunca fue una profesión, bueno, digamos que a quienes le pasó eso fue una generación anterior a la mía, ¿no? Entonces, Bueno, digamos que yo lo recibí más tranquilo, ¿no? Pero bueno, siempre te decían, cocina para qué, ¿no? O sea, ¿qué vas a cocinar? Pero otra cosa, me olvidé de decirte, que si hay muchas mujeres que estudian cocina, ahora se ven menos mujeres que hombres en la cocina en Perú. Pasa eso, pero también es porque también la cocina ha sido dominada por nosotros. O sea, dominada no en el, digamos, porque hay más cocineros hombres que mujeres. No es porque sea, o sea, no, yo, por ejemplo, puedo decirte que las mujeres en la cocina son igual o mejores que los hombres, ¿ah? O sea, te digo que en fríos, en el restaurante, yo tengo mujeres, en pastelería mujeres, son súper eficientes, ordenadas, o sea, para mí son eh, fundamentales en la cocina, ¿no? Mientras que no se estén peleando entre ellas, ¿no? Como en claro, todo, ¿no? como- lógicamente, claro. Eh, bueno, y digamos, ¿cómo fue, digamos, un poco en tu caso que fuiste descubriendo la cocina? ¿Fue a partir de tu bisabuelo que empezaste a interesarte y dijiste, bueno, esto es lo que quiero seguir? ¿O fue Yo algo? creo que en mi casa se vivía la cocina y se vive la cocina, ¿no? En la casa de mis padres, en la casa de mis abuelos, o sea, siempre había una cosa que era, que es, o sea, la cocina era una razón de encontrarnos y a la vez era, eh, se pensaba que se iba a comer y o sea, como que se le da mucha importancia a lo que se iba a comer, desde un plato muy sencillo a lo que sea y probar. Me acuerdo que en Navidad me regalaban algunos ingredientes y siempre se incentivó desde hacer un ceviche pues en la playa o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que nace desde ahí, nace de que, por ejemplo, mi bisabuela tenía mucha, no es que yo no me acuerdo de ella cocinando, pero sí me acuerdo de conversando con este señor que él, por ejemplo, cocinaba, pero antes hacía la compra de las cosas. Luego cocinaba y luego servía la mesa. Y la servía por orden de edad. Y en la mesa habían 20 personas. Yo era quizás el menor. Entonces, yo me acuerdo de todo esto y yo decía, o sea, y además todo era delicioso. Yo trataba de replicar ciertos platos de él, pero siempre me van a saber mejor los de él que los míos, ¿no? Es la verdad, porque son recuerdos de tu infancia, que al final es donde la cocina, donde nace la cocina y donde más te gusta ser cocinero.
Y bueno, ya que estamos, digamos, ¿cuál es tu plato preferido, digamos? ¿Es peruano tu plato preferido o por ahí te gusta más un plato de pastas o otra cosa? Mira, en Westin, en el Hotel Westin Lima, en San Isidro, este, tenemos maras. ¿Tú sabes? O sea, estado en Cusco. No, ¿Conociste maras o no no? tuve la suerte. No, bueno, son unas salineras. Tenemos una sal en Cusco que es una sal que es única, de denominación de origen. Y te puedo decir que mi plato preferido va cambiando. O sea, yo no te puedo decir que tengo uno preciso, pero sí es algo que lo pongo a veces plato de la semana, plato del día, puede ir cambiando. Me puede dar por los ceviches, me puede dar por un saltado, pero siempre son cosas sencillas, ¿ah? Yo te puedo decir que, es más, lo que yo como el día domingo es lo más sencillo. Y, y trato de que en mi cocina los chicos también busquen, investiguen y sí vayan a probar otras cosas, ¿no? Que no se encierren solamente en lo que hacemos. ¿Conociste Maras? No. Bueno, ahora me acordé, claro, No conocí mi restaurante, pues. No conocí eh, mi restaurante. Ahí te va. ahora, esto que decías de lo sencillo, ¿es realmente sencilla de hacer? Me imagino que el plato es el plato, pero digo, muchos de los platos son sencillos de hacer. ¿Lo puede realmente hacer alguien que sin de mucha experiencia en la cocina? ¿A qué plato te refieres, perdón? No, digo, por ejemplo, el ceviche, ¿no? Que es el plato clásico, ¿no? Más de Perú, digamos. ¿Es un plato sencillo de hacer o requiere mucho de preparación, mucho trabajo? No, es sencillo, lo que pasa es que sale bien o sale mal. Es así, o sea, tienes que coger un buen pescado. Por ejemplo, te digo, estando acá estoy acá haciendo un programa de televisión en Utilísima, es complicado conseguir los productos. Entonces, el pescado tiene que ser súper fresco, o sea, para sashimi. El limón tiene que ser tal limón, ¿no? El limón, normalmente el limón que hay al norte de Perú. Luego tenemos el ají, y el proceso, o sea, los tiempos, o sea, si tú, por ejemplo, si tú agregas el limón al inicio, fregaste todo, ¿no? Yo, para mí, hay dos platos donde pruebas a un cocinero. En Perú, ¿no? O sea, cocinero peruano. En el ceviche y en el lomo saltado. No sé si comiste el lomo saltado. Sí, 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 ¿Sí? sí, por ¿Sí? supuesto. Sí, Ya, sí, el sí, lomo sí, sí. saltado, por ejemplo, tú decir, esto es fácil, ¿no? O sea, lo pongo y me va a salir. Yo acá consigo en Argentina la mejor carne del mundo, pones concepto argentino y te sale perfecto. Ya, no es fácil, porque, por ejemplo, la sartén tiene que estar en muy alta temperatura. Cuando agregas la carne, tiene que dorar, ¿no? Entonces, luego, yo personalmente la saco un rato de la sartén y agrego las verduras, el tomate, el ají, la cebolla para que dore, y luego mezclo todo y agrego la salsa de soja, un poco de caldo de carne, pero si se te pasa de tiempo, se recocina la carne, o se sancocha la carne, entonces te queda, parece una sopa. Entonces, ese es el tema. Y ahí ves la mano del cocinero, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, Es antes, sencillo, pero es mano, ¿no? Por ejemplo, ahí va mucho el tema de la temperatura. La influencia china en la cocina peruana está clarísima en este plato, ¿no? pero ¿por qué decís lo de la influencia china? Porque el lomo saltado la influencia es china, ¿no? De estos, de cocinar a alta temperatura y un saltado, ¿no? Es de mucha influencia china. Claro, Es un plato de carretera, es un plato que se hacía mucho al wok, ¿no? claro. Y bueno, antes de empezar me comentabas que en distintas regiones de Perú la comida es distinta, digamos. En el caso, por ejemplo, del ceviche, ¿hay un ceviche según la región en la que te encuentres? Sí, bueno, en todos sitios se hace ceviche ahorita, pero sí cambia, ¿no? Vas hacia el norte es otro ají que se usa, hacia el sur es otro ají que se usa, es otro pescado que se usa. En la sierra, básicamente, que hay trucha. En la selva también hay otros pescados de granja, de río, y se usa otros ajíes, otros marinados, o sea, sí, saben diferente, los procesos son diferentes, ¿no? O sea, cuando uno hace dependiendo del pescado es cómo haces el ceviche. O sea, no con todo se hace igual, porque el ceviche puede ser, el pescado puede ser más suave, ¿no? La carne más delicada, entonces tienes que cuidado en qué momento agregas el limón, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Y hay cierta competencia, digamos, de las distintas regiones, a ver quién cocina mejor o quién tiene los platos más ricos o los ingredientes más ricos.
Sí, claro, si tú a uno del sur, entonces estado en Arequipa, le dices a ver y a uno del norte, ¿cuál es la mejor comida? Van a decir que es la suya, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, ¿no? O sea, yo creo que no pasa nada. Yo a veces cuando voy a una de las dos a hacer una demostración, relleno, por ejemplo, un rocoto, que en Arequipa se hace el rocoto relleno, no sé si lo comprobaste, lo relleno con cabrito que es del norte, ¿no? Y entonces trato de integrar las dos sitios, ¿no? Creo que eso hace así, yo creo que los mejores cocineros van a salir de ahí, o sea, tanto del norte como del sur. Y hay organizaciones que realicen campeonatos, competencias, digamos, de platos entre las regiones. Sí, se organizan en las regiones, vas de jurado y bueno, invitan a diferentes personas y participan, ¿no? Las regiones, pero no, lo que se trata es que en cada región compitan por ejemplo, Arequipa, ¿no? Compita cuál es el mejor rocoto relleno, ¿no? Cuál es el no sé qué, entonces van ganando y así funciona. Algo que es muy interesante es lo que está pasando ahorita en la selva, ¿no? Que yo te digo, yo estoy investigando mucho porque me interesa mucho, o sea, creo que es algo completamente distinto eh, y donde aprendemos mucho porque hay ingredientes que no, digamos, son completamente nuevos y, y no dejas de descubrir cosas, ¿no? ¿Y cómo es el tema, digamos, del picante en la comida peruana? Porque a mí me pasó de ir y que me dijeron, bueno, hay que tener cuidado con la comida picante, que hay veces que hay ingredientes. Bueno, a mí me pasó que nunca, salvo el rocoto sí me resultó muy picante. Pero es una comida picante, varían el picante según quiénes van a ser los comensales. Sí, bueno, hay que tener cuidado cuando alguien no es, o sea, para mí personalmente la comida no debe ser invadida, te lo podría decir, por el picante. O sea, el ají no puede ser protagonista en el plato, sino el producto, ¿no? O sea, si tú vas a comer un ceviche y lo que más te acuerdas es de que era picante, es que está mal hecho, ¿no? O si el rocoto era lo que más picaba, y el relleno no lo sentías, está mal. Entonces, hay en ciertos sitios que se puede abusar un poco, algo, pero también hay cierta, por ejemplo, en el restaurante yo lo que hago es extranjero, tengo cuidado pregunto siempre que el mozo me avise eso, ¿no? Y si es peruano, como que le puedes dar un poco más de ají, ¿no? Y si quiere más picante te lo va a preguntar, ¿no? La gente, el mozo debe preguntar, ¿cómo lo quiere? ¿Más picante o no? Entonces, pero para mí el ají debe perfumar el plato, ¿ah? No o sea, debe ser parte no debe tapar. Para mí estas cremas de ajíes que están encima para tapar y que piquen y no sé qué, o sea, es para tapar el producto que no quieres que se vea, ¿no? Claro, bueno, a mí me pasó, hay una comida bastante fuerte, rara, particular en Perú, que es el cuy, ¿no? Que es como digo, para los espectadores, como una suerte de roedor, ¿no es cierto? Bastante Sí, impresionante, porque te lo sirven en el sí, plato ahí con los colmillos, los ojos, todo es bastante impresionante. sí. Que en algunos lugares se hace relleno, en otros no, digamos, ¿cómo es el cuy, digamos, que se hace? Bueno, el cuy se come mucho en la sierra. Me imagino que lo habrás probado frito, ¿no? Eh, Chactado se llama. en realidad era relleno, lo probé cuando yo lo probé, estaba relleno y me parece que estaba hecho al horno, me parece, o a Al la horno. parrilla. Sí. Claro, la idea es que esté como crocante. ¿Estaba crocante o no? Debería estar crocante. Sí, sí, por fuera estaba Y crocante. la piel debe estar Sí. crocante. Es una carne muy sana, muy saludable, baja en grasas. O sea, que podría decirse light. Es parte de los productos light. No, y es muy sabrosa, ¿ah? O sea, y no es fácil conseguir en Lima. O sea, es difícil un cuy. Yo quiero poner en mi carta ponte cuy, en la nueva carta, pero no es fácil conseguir un buen cuy por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo en vez de freírlo, directamente lo que haría es confitarlo previamente, es una técnica de ¿no? De otras cocinas, y luego al final darle una freída final para que quede muy crocante, muy, ¿no? Con la piel infladita, como un cochinillo, y que tú lo comas en la mesa y digas, oye, qué rico esto. Hasta un mismo peruano lo vas a sorprender, ¿no? Porque en Lima tampoco es que se coma mucho cuy. O sea, eso es verdad. Pocos restaurantes tienen cuy en sus cartas, ¿no? Claro. Bueno, acá Luis Valdés de Argentina nos hace una pregunta que te queremos transmitir. Sí. Dice Luis Valdés,
¿Cómo se resuelve el problema de una persona que no come pescado ni mariscos, pero se muere de ganas por disfrutar de la comida peruana? Eh, pero no tiene que ser un ceviche, ¿no? No, 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 de acá dice comida Ahora peruana. se come una ají de gallina y es feliz, un lomo saltado y va a ser feliz. Se puede comer, a ver, una papa a la huancaína y será feliz. Una papa rellena con la carne buenísima que hay aquí y va a ser feliz. O sea que hay opciones, digamos, para los que no les Sí, gusta el pescado o el claro, no marisco. solamente cocinamos pescados y mariscos, tenemos nuestra carne también, ¿eh? Y por ejemplo, si le gustan los anticuchos, si quiere probar el corazón de res, unos buenos anticuchos también quedan muy bien. Sí, hay opciones, hay opciones. Igualmente se pierde parte importante sin el marisco y el pescado. Sí, pero yo creo que no todo el mundo le gustan y tenemos que tener alternativas, ¿no? Para que todo el mundo pueda probar algo, ¿no? Bueno, acá Gustavo Aliaga, de Bolivia, pregunta lo siguiente. ¿La comida peruana, al igual que la mexicana, llegó para quedarse? ¿Cómo está introduciéndose en los mercados más globales? Bueno, a través de, ahí hay varios restaurantes que se están abriendo con formatos, diferentes formatos, ¿no? Vas a ver desde una de pollos a la brasa, vas a ver desde restaurantes de cevichería con pescados y mariscos, como hablábamos, y vas a ver también alta cocina. O sea, vas a ver diferentes formatos, no uno solo. Y la idea es, y lo que se ve es que se está pidiendo mucho el tema de la alta cocina, ¿no? Que llegue a ese mercado, pero también las opciones para los demás. Van a haber muchas cevicherías, van a haber muchos sitios de pollos a la brasa, pero a la vez yo creo que el formato que está funcionando bastante bien son los restaurantes de alta cocina y no paran de nacer nuevos conceptos, ¿ah? Bueno, hay una cuestión que pasa con la cocina peruana, es que es cierto, digamos, en muchos lugares es como comida gourmet, digamos, que tiene la complicación de que muchas veces son lugares muy caros, digamos, digo afuera de Perú, ¿no? Que es un tema que no haya lugares de comida más popular, más accesible a más gente, digamos, a un precio accesible, como por ahí sí se puede encontrar en Lima o en Arequipa. Sí, lo que pasa es que, bueno, el pescado es caro, ¿no? O sea, si tú dices, quiero un ceviche y de buena calidad, no va a ser barato. Entonces, tienes que tener, yo creo que en carta, una mezcla de cosas, ¿no? Y si quieres hacer un restaurante que llegue más, ahí la cocina peruana tradicional, la gigaína, si dejas ciertas cosas, o sea, no tiene por qué ser cara, ¿no? O sea, es cocina netamente tradicional. Pero el pasa es que el producto peruano no es barato, traerlo no es barato, o sea, se podría hacer una opción así, pero créeme que es como ustedes, o sea, hay sitios de comida de parrillas en Lima y no es barato. Un corte de carne, te voy a decir ahorita, porque, o sea, por ejemplo, comerte una entraña en Lima no te baja no sé, pues 350 gramos o 250 gramos te cuesta en un restaurante $40 el plato. Entonces, digamos que porque viene de acá, porque es una muy buena carne y es lo mismo, ¿no? Entonces al final, y tú me dirás, claro, solamente la ponen en la parrilla, pero no, tienes que tener un buen parrillero, tienes que saber prender la brasa bien, tienes que saber cocinar la carne bien, porque si no la malogra. Igual es en la cocina peruana, o sea, pasa lo mismo, el producto se daña, se puede dañar la mano, la sazón, participan muchas personas en la preparación. Claro, claro. A ver, Marisa Cáceres, de Colombia, pregunta lo siguiente. ¿Me podrías recomendar algún restaurante peruano que sea bueno en Bogotá? ¿Existe alguna cadena de buenos restaurantes peruanos en otros países? No, sí, le puedo recomendar rápidamente, sí, no, así de Gastón, está Rafael, un personaje que se llama Rafael, que son definitivamente altamente recomendables. ¿A qué atribuís el éxito de Astrid y Gastón, ¿no? Que es como se ha transformado casi un ícono, digamos, de la cocina latinoamericana, que tiene lugares centros en todo digamos, sucursales en muchos países del mundo, bueno, que es un lugar casi de culto culinario, digamos. Bueno, definitivamente que han hecho las cosas bien, bien hechas, han apostado a la calidad, han apostado a trabajar con buenos productos, con una propuesta que sea adecuada a cada país, con los productos también del país, y se han vuelto, o sea, digamos, tú no puedes ir a cualquier país y hacer una cocina
tan distante, ¿no? Tan cerrada, ¿no? Han usado los productos de cada zona, de cada país, y ha sido, creo que, muy bien hecho, y Gastón ha manejado, y tanto Astrid, los dos, las cosas muy bien, ¿no? Y tienen un gran equipo con ellos, y son personas que hacen muy bien las cosas, ¿no? Bueno, y a ver, si yo te pregunto, digamos, ¿qué crees, digamos, en qué crees que le falta crecer a la cocina peruana o a los cocineros peruanos? ¿O cuál es tu expectativa, digamos, de crecimiento, digamos, de la cocina peruana en los próximos años? En la cocina peruana lo que me gustaría ver es que a corto plazo que los productos peruanos estén en los países. O sea, yo me gustaría que un argentino, por ejemplo, encuentre el rocoto, el ají limo, cualquier cosa, y pueda hacerse un ceviche. Eso es básico, crucial para que la cocina peruana trascienda. No solo a través de sus restaurantes, sino a través que, por ejemplo, tú en tu casa puedes hacer uno hoy día, ¿no? Que esté en cualquier supermercado. Lo otro es que eh, lo que siento que la cocina peruana necesita es que los estudiantes, por ejemplo, de cocina, no distorsionen este boom, y que se use a favor y no en contra, que no distorsione la visión de las cosas, que no crean que esto es fácil, que esto es una profesión que es bastante sacrificada, y más que vocación, opción de vida. O sea, al final, como siempre te decía, tú estás trabajando cuando se están divirtiendo, o a veces estás en sitios donde no estás cómodo trabajando, pero estás aprendiendo, y vale la pena, ¿no? Entonces, al final dices, valió la pena estar ahí, aprendí, pero digamos, no la pasabas tan bien, ¿no? Pero vale la pena. Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, realmente queda que nos mandes, digamos, algo, ¿no? Para probar algún ceviche o algo, ¿no? Algo debió Pero hacer bueno. un cevichito acá, encima acá, sí, un cevichito. No, ya haremos alguno, pues cuando vuelvas a Perú, hacemos un ceviche en vivo. Ahí. Y vas a ver, en realidad es sencillo, solamente que tienes que... Y ahí tú le enseñas a otro, y así, pum, pum, van creciendo los ceviches, ¿no? Así es. Te tomo la palabra entonces, Rafael, Listo. ¿eh? Muchísimas gracias, ¿ah? Y no Bueno, dejen de venir a Perú, visítenos en el Westin, visiten mi restaurante, Maras, y estamos ahí esperándolos. gracias, Rafael. Bueno, Gracias. Rafael Piqueras, chef peruano, estuvo con nosotros hablando del boom de la gastronomía peruana. Y bueno, hasta siempre, amigos de Infobae América. Ya estaremos con otra emisión de América Directo. Chao. Sí, hubo un boom, digamos, latinoamericano y mundial con la cocina peruana. Bueno, creo que eso parte de que se ha comenzado a salir a cocinar afuera. Eh, digamos, hay una generación de cocineros la cual nos hemos formado también en otros países, hemos aprendido nuevas técnicas, pero digamos, en los últimos 10 años la cocina peruana se ha dado a conocer. Mucha gente más, ahora mucha gente visita Perú. El apoyo del gobierno en estos festivales ha sido crucial a través de PROMPERÚ. Yo me acuerdo que el primer festival que hice fue hace más de 10 años, y hicimos un festival, y en ese momento la cocina peruana, como dices tú, era rica y todo, pero no se conocía, ¿no? Y no conseguías los ingredientes en el destino donde estabas. Por ejemplo, en España, que ahora la cocina peruana es muy reconocida, hemos estado en Madrid Fusión y todo eso. eh, Ahora, en esa época no sabían que era más que, o sea, una ají de gallina. Ahora se conoce mucho, hay muchos restaurantes, y lo que está pasando es que cada vez se abren más restaurantes de cocina peruana, y no solo dirigidos a peruanos, sino al país donde están, ¿no? Claro. Y a ver, bienvenidos amigos de Infobae América. Estamos en una nueva emisión de América Directo. Hoy para tratar un tema realmente riquísimo, el boom de la gastronomía peruana. Ceviche, causa, rocoto, cuy, pollo a las brasas, bueno, así podríamos seguir enumerando los manjares, digamos, de esta cocina. A ver, en Perú se cultivan más de 3.000 tipos de variedades de papa, que es un ingrediente fundamental en sus comidas, y mensualmente en todo el mundo se hacen más de 1 millón de búsquedas en internet sobre el tema de la cocina peruana. Hoy estamos con el chef peruano Rafael Piqueras, uno de los más reconocidos de Perú. Se formó en Le Cordon Bleu de París, de Perú, perdón.
tiene un máster en el Italian Culinary Institute of Foreigners. Bueno, tuvo mucha experiencia, hizo pasantías en el exterior, en restaurantes prestigiosos y muy premiados, y actualmente está a cargo de la cocina del Western Lima Hotel and Convention Center. Bueno, Rafael, muchas gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, creo que una de las primeras cuestiones, digamos, que nos interesan es si la comida peruana y la cocina peruana fue siempre tan rica, ¿por qué en los últimos años? Creo que lo que diferencia a las cocinas es básicamente la estructura, ¿no? Lo que tú dices, ¿por qué es tan buena, era tan buena, siempre ha sido buena la cocina peruana y recién se conoce? ¿Por qué? Porque la estructura, como en las grandes cocinas, tiene que ser sólida. Entonces, ¿qué vemos? Que cualquier persona en Perú, en un mercado, puede comer un buen ceviche. Entonces tú no, a ninguna persona le haces decir, le vas a dar un buen ceviche. ¿Qué pasa? En Italia todo el mundo tiene acceso a comer, por ejemplo, algo muy sencillo, un pedazo de queso parmesano, un prosciutto, o una pasta, o un risotto. No es nada, digamos, algo que no sea accesible. En Perú pasa lo mismo. Entonces, yo me acuerdo que estaba grabando una vez un programa en la de televisión en la calle y estábamos haciendo la influencia española en la cocina peruana. Entonces se nos ocurrió hacer el cordero, ¿no? Y una especie de carapulcra, que es la papa seca, a manera de risotto. Les pasa un niño y dice, ¿qué están haciendo? Un niño de la calle, ¿no? Entonces, les decimos, sí, estamos haciendo un cordero con una carapulcra, no sé qué. ¿Carapulcra? ¿No dice así? Dice, la carapulcra no va con cordero, va con cerdo. Y nos corrigió, y tenía razón. Entonces nos quedamos en silencio, bien, usando. Esto no pasaba hace 10 años, ¿no? Bueno, vos recién mencionabas el caso de la cocina, de las muchas, digamos, culturas que están presentes en Perú. Y se ha desarrollado mucho también, ¿no? El hecho de la cocina fusión, ¿no? Con la comida japonesa, con la comida china. ¿Cómo es un poco esa experiencia? Porque influye mucho tanto en las preparaciones, o sea, no hay casa en Perú que no tenga un pomo de salsa de soja. O sea, no existe. Todos hacen el lomo saltado que lleva soja. Por ejemplo, tienes influencias en platos muy tradicionales que nacen de otros países. Al final, por ejemplo, en mi casa, te cuento algo en mi casa. Yo comía de niño platos que al final son una interpretación de otra cocina, ¿no? Entonces, a veces dices, por ejemplo, a ver, no sé, a ver qué se me viene, había pasta, pero esa pasta era manera, cuando yo he estado trabajando en Italia, veía, esto viene de acá. Y no hay peruano, o sea, de cualquier, y qué es lo que yo comparo con otras cocinas del mundo, ¿no? Si cuando tuve la suerte de estar por Europa y trabajando y viviendo por allá, yo creo. Sí, otra cuestión, digamos, que me parece interesante es si se te ocurre, digamos, de lo que de tu experiencia, lo que has estudiado y demás, si hay algún motivo histórico, social, lo que fuere que explique que sea tan rica, tan variada la cocina peruana. Mira, definitivamente la cocina peruana tiene un valor importante a través de, somos todos en Perú una mezcla, ¿no? Es un país mestizo, es un país donde la influencia de otras culturas o sea, por ejemplo, la influencia japonesa ha sido trascendental, la influencia negra, la influencia china, italiana, y además de todo eso, eh, yo llamo un poco que hay platos que son producto del ingenio del cocinero. Por ejemplo, hay platos muy sencillos que llevan 4 o 5 ingredientes y que son fantásticos, ¿no? No sé si probaste el caucao de pollo cuando estuviste por Perú. O sea, es básicamente o de pollo o de tripa, mondongo, le llamamos nosotros. Son 5 ingredientes. Entonces tú cuando los analizas dices, ¿y de dónde nace esto? Y para mí es ingenio de un cocinero y de muy buenos productos. O sea, productos únicos en el mundo y que al final se han dado a conocer y que otros cocineros a la vez los están